Bien, la emisión de Tigo recientemente fue la emisión más grande que ha tenido nuestro mercado hasta ahora, ¿verdad? En términos de una empresa corporativa. La emisión en total fue de 400.000 millones de guaraníes de un programa de 1 billón, un poquito más de totalidad de programa, ¿verdad? Fue un experimento muy interesante porque la emisora lo que hizo fue decidió salir con varias casas de bolsa. Esto permitió romper el récord anterior en términos de la emisión más grande, ¿verdad? Y llegar a lo que fue los 400.000 millones, que fue de vuelta un récord histórico para lo que es una emisión primaria en nuestro mercado. Y bien, en el mes de septiembre, como bien informa el informe de la bolsa, se ha superado los 2.300 millones de dólares en el total de volumen negociado. Esto si comparamos con lo que fue el total de todo el año 2020 anterior, que fue un poquito más de 1.900 millones. Estamos hablando de que en 3 trimestres ya en nuestro mercado se ha superado, pero ampliamente, de hecho por un 18%, lo que fue la totalidad del volumen emitido, perdón, del volumen negociado durante el año anterior. En términos de lo que fue el mes de diciembre, comparando con el mes anterior, fue un 20% superior a lo que fue el mes de agosto. Y comparando contra el septiembre del 2020, hubo un 44% del total del volumen negociado. Entonces, de vuelta, hablamos de un mercado que está en franco crecimiento, que ya vamos, en el 2019 habíamos roto la primera barrera psicológica de los 1.000 millones de dólares negociados, ahora ya rompimos la de los 2.000, ¿verdad? Y yo creo que vamos tranquilamente apuntando a cerrar el año quizá por arriba de los 2.500 millones de dólares en volumen negociado. Lo que te puedo hablar es de los instrumentos que fueron más demandados a lo largo del 2021, ¿verdad? Eh, Podemos hablar de que las operaciones de reporto fueron las de mayor volumen hasta ahora, con un 52% de las operaciones. Y en segundo lugar, los instrumentos de renta fija, ¿verdad? Que es básicamente el instrumento más típico, más popular dentro de nuestro mercado, con un 46%, ¿verdad? Para comentar un poco lo que son las operaciones de reporto o repo, ¿verdad? Como les conocemos nosotros en el mercado, es básicamente un compromiso, de una venta con un compromiso de recompra en cierto plazo determinado, ¿verdad? Con la compra siendo un precio un poco más elevado. Entonces hay una tasa implícita ahí en la operación. Es una operación que un instrumento que se utiliza mucho para liquidez de corto plazo. En nuestro mercado se permiten operaciones de reporto desde un día hasta 365 días. Y consiste básicamente en que si yo tengo un título del cual no me quiero desprender, pero necesito la liquidez, yo entrego el título y mi contraparte me entrega la liquidez, ¿verdad? La cual yo tengo que, al finalizar el plazo al cual haya pactado la operación, tengo que devolver con un pequeño diferencial. Entonces, de vuelta, en términos de lo que fueron los instrumentos más, digamos, demandados, más operados dentro de lo que fue este año, el reporto en primer lugar y las operaciones de bonos o instrumentos de renta fija en segundo lugar. El instrumento sirve para gestionar liquidez, ¿verdad? Tanto si vos estás necesitando la liquidez y tenés títulos en tu cartera de los cuales no te querés desprender, porque el repo básicamente lo que hace es vos estás vendiendo, pero con el compromiso de volver a comprar transcurrido cierto plazo. Entonces vos te desprendes de un título y a vos te dan liquidez. Del lado de la persona que necesita liquidez. Y finalmente, desde el otro lado, ¿verdad? Si vos sos un colocador neto, en donde te está sobrando una liquidez y estás buscando algún tipo de instrumento que te permita rentabilizar una liquidez de corto o mediano plazo, ¿verdad? Te decía de 1 hasta 365 días, lo que puedes hacer es hacer una operación de reporto con tu casa de bolsa. Entonces vos le das tu liquidez a la casa de bolsa y la casa de bolsa te transfiere títulos por cierto plazo. Entonces, ¿por qué la popularidad? Y bueno, por un lado, por ese hecho, ¿verdad? Por digamos, la facilidad que le da el reporto a todos los agentes en términos del manejo de la liquidez. Y por otro lado, está también esto muy de la mano con lo que es el crecimiento de la industria de los fondos mutuos en nuestro mercado, en donde las operaciones de repo entre las casas de bolsa y las administradoras se hacen con mucha frecuencia, ¿verdad? Ya sea por cuestiones de rescate o simplemente para tratar de llegar a ciertos parámetros en términos del rendimiento del fondo que se está buscando. Entonces, por un lado están los agentes que hacen uso de la herramienta como una gestión de liquidez, por otro lado la operativa entre casas de bolsa y las administradoras de fondos. El emisor más grande hasta el momento es el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Siempre hablando de lo que son las emisiones que tenemos vigentes hoy día. El informe ustedes lo pueden descargar en la página de la bolsa, ahora se llama Series Vigentes. De acuerdo a ese reporte, el Ministerio de Hacienda es el de mayores emisiones, seguido por la Agencia Financiera de Desarrollo, ambas estatales. Si hablamos de sistema financiero, Banco Regional es actualmente el emisor con mayor volumen de emisiones vigentes en el mercado primario. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque con la emisión que estábamos comentando al comienzo de la nota, Telecel pasa a ser el mayor emisor en términos de volumen de series vigentes todavía en el mercado,
en el sector corporativo, ¿verdad? Entonces, redondeando un poquito, ahora tenemos el Ministerio de Hacienda y la AFD como mayores emisores por el sector público, Banco Regional por el lado del sistema financiero y en términos de corporaciones, Telecel, Tigo, pasa a ser la emisora corporativa con mayor cantidad de emisiones vigentes. Como decíamos antes, ¿verdad? El mercado ya al cierre del tercer trimestre ha superado el total de lo que se negoció en el 2020. Estamos en 2.300 millones de dólares de volumen negociado. Fácilmente vamos a superar los 2.500 millones. Hablando un poquito en términos de emisiones en el mercado primario, si comparamos lo que fue el 2020 contra el 2021, en el mercado primario habíamos tenido emisiones en dólares de 53 millones versus 70 millones en lo que va del 2021, ¿verdad? Un aumento del 31%. Por el lado de las emisiones en guaraníes, en el 2020 se habían emitido 2 billones 51 mil millones de guaraníes versus 2 billones 111 mil aproximadamente, ¿verdad? Este porcentaje, digamos, esta variación es un poco menor. En términos de las emisiones en guaraníes, hubo una variación positiva, un aumento de mayor cantidad de emisiones en guaraníes del casi 3%. Eh, Todo esto habla a las claras de, por un lado, mayor cantidad de emisoras y mayor cantidad de fondos de inversión que lo que hacen es ir sumando a lo que es el volumen negociado que finalmente se ve reflejado en lo que es el volumen que llegamos ahora al cierre del tercer trimestre, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperamos nosotros para lo que va al cierre del año? Y cerrar probablemente por arriba de los 2.500 millones de dólares negociados. Y se esperan, esto es típico de nuestro mercado, ¿verdad? El último trimestre es el que viene siempre más cargado de emisiones del mercado primario, así que hay, de hecho, nosotros mismos acá en Regional Casa de Bolsa venimos trabajando con un par de emisores que tenemos pensado sacarlos ya a finales de octubre, comienzos de noviembre inclusive, y eso va a ir sumando a lo que es el volumen de emisiones en total. El Banco Central, durante lo que duró la pandemia, de hecho hasta ahora todavía, ¿verdad? Había implementado ciertas medidas de estímulo monetario, lo cual llevó a un periodo de liquidez bastante importante dentro de lo que fue el sistema financiero, que tuvo como consecuencia niveles de tasa realmente bajos, históricamente bajos de hecho. Ya ahora a partir de septiembre, agosto-septiembre, el Banco Central comenzó, digamos, la retirada de esos estímulos monetarios. Hizo un primer ajuste de la tasa de política monetaria de 25 puntos básicos y ahora en la última semana de septiembre volvió a ajustar 50 puntos básicos. Eso va muy ligado, ¿verdad?, con lo que estamos viendo actualmente y no solamente en nuestro país, sino globalmente, ya que la mayoría de las entidades de los reguladores monetarios adoptaron medidas de apoyo a la economía, brindando mayor liquidez y tirando las tasas para abajo, ¿verdad? Globalmente estamos viendo que hay un rebrote inflacionario en todas las economías del mundo. Paraguay no está ajeno a eso, ¿verdad? Vimos que la inflación al cierre de septiembre fue del 1%, el acumulado del año de 4,6%, de hecho por encima de la meta del Banco Central. Entonces, por un lado, este entorno de tasas bajas fue muy interesante desde el lado del emisor. ¿Por qué? Porque se encontró con niveles de tasas sumamente bajos que le permitió a muchas empresas reestructurar sus pasivos a tasas más competitivas. Pero está al otro lado de la moneda, ¿verdad? El inversionista que veía que se cancelaban o que vencían sus instrumentos, CDAs o inclusive bonos, y al tratar de buscar un reemplazo, los niveles de tasa que iba encontrando y no eran los ideales, ¿verdad? Eran mucho menores que 2 a 3 años atrás. Entonces, con este retiro de los estímulos por parte de la autoridad monetaria, por parte del central, la expectativa es que las tasas obviamente vayan en aumento, vayan a ir colocándose a niveles previos a la pandemia, es decir, una tasa de política monetaria entre 3,75 a 4 aproximadamente, pero ya esto, digamos, para el segundo semestre del año que viene. Esto, por un lado, va a traer como consecuencia que las tasas vayan tomando niveles pre-pandemia, ¿verdad? Eh, lo cual son buenas noticias, ¿verdad? Finalmente para el inversionista, porque va a ir encontrando niveles de tasa de instrumentos que le rindan mejor que lo que venían rindiéndole en los últimos 12, 15 meses aproximadamente. Entonces, por el lado del mercado, como te comentaba antes, el último trimestre se caracteriza por ser muy dinámico, muy activo. Muchas emisiones se concentran prácticamente en lo que es el último trimestre, ahora que vamos teniendo mayor claridad en cuanto a ciertas variables macro. Ahora las empresas van también ajustando lo que fueron los últimos 12 meses, quizá de incertidumbre, pero ya con el panorama más claro hoy día, ya van tomando decisiones que quizás fueron postergadas en los últimos meses. Entonces todo esto hace como que vaya convergiendo toda una coyuntura de niveles mayores de tasa en el mediano plazo, ¿verdad? Es sabido que la política monetaria tiene cierto rezago, no es que actúa en forma inmediata. Y también expectativa de mayores niveles de tasa y rendimientos por parte de los inversionistas.
más. Entonces todo esto, redondeando un poquito, esperamos un cierre de año muy positivo para lo que es el mercado de capitales local y así también para las empresas que reestructuraron sus pasivos y para los inversionistas que pueden esperar mejores niveles de tasa ya para el 2022. Estamos muy atentos a lo que vaya ocurriendo. En las próximas semanas vamos a ver si es que el Banco Central vuelve a implementar un nuevo ajuste de la tasa de política monetaria, lo cual simplemente lo que va a hacer es reforzar ya esa expectativa de tasas en crecimiento y desde ya ponernos a disposición desde Regional Casa de Bolsa para cualquier consulta que puedan tener.